Buenos días a todos. Lo que hoy os traemos es una ponencia para aprender a prevenir las caídas en personas mayores. ¿Vale? Es un tema muy importante y que nos incumbe a todos como personal sanitario, como cuidadores, familiares y a las propias personas mayores. ¿Vale? Todos hemos sufrido caídas a lo largo de nuestra vida, es normal. Ya desde que somos niños y empezamos a caminar, nos tropezamos, nos caemos, cuando comenzamos a jugar, cuando saltamos, corremos, montamos en bici. Después, siendo adultos, también podemos tener algún percance, algún tropiezo, ¿vale? Vamos despistados y nos podemos caer. El problema viene cuando estas caídas se hacen cada vez más frecuentes y entran dentro de un proceso patológico como puede ser dentro del envejecimiento. ¿Qué entendemos por caída? La OMS lo define como consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Esta caída puede ser accidental, como por ejemplo por un tropiezo, o no accidental, es decir, por un factor intrínseco, como puede ser la pérdida de conciencia, por ejemplo. En las personas mayores, la mayoría de las caídas se producen por deficiencias sensoriales, neuromusculares y osteoarticulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues sobre todo por falta de equilibrio, por una fractura de cadera, ¿vale? Por osteoporosis, que luego la persona se va al suelo, o incluso por debilidad muscular. Vale, como hemos visto, podemos tener factores intrínsecos y extrínsecos que provocan las caídas. ¿Cuáles son los factores intrínsecos más frecuentes? Por ejemplo, la edad avanzada, ¿vale? A más edad, mayor probabilidad de caernos. El sedentarismo, una persona que sea sedentaria tiene muchas más posibilidades que una persona que se mantenga activa. Problemas de equilibrio y de marcha. Como factor intrínseco cuentan también la disminución de la fuerza muscular, las alteraciones auditivas, visuales, vestibulares, ¿vale? Que van a hacer que tengamos más mareo, que no percibamos igual la realidad. Están también las modificaciones óseas, como puede ser la osteoporosis o la artrosis, algunas enfermedades crónicas, como los ictus, el Parkinson, las demencias, y otras que pueden ser o no provocadas por algún tipo de enfermedad, como pueden ser la hipotensión, los vértigos, la deshidratación, la infección urinaria. Estos factores intrínsecos son aquellos que dependen del individuo, del propio proceso de envejecimiento o de las enfermedades que les van apareciendo a lo largo de los años, ¿vale? Tienen que ver con el propio organismo. En cambio, los factores extrínsecos son aquellos que son externos al individuo, es decir, provienen del exterior. Ya no dependen del propio individuo, sino del ambiente que le rodea o incluso de su forma de vida. ¿Qué ejemplos tenemos? Los fármacos, sobre todo aquellos que son psicotrópicos y cardiovasculares, ¿vale? Incluso hay que ver si hay un buen cumplimiento de la dosis o no, siempre prescrito por un facultativo, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos tener? El alcohol y otras sustancias. Cuando se produce alguna actividad de riesgo, como puede ser que una persona mayor se suba a una escalera, se suba a una silla, ¿vale? Ya es un factor externo y que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. También que lleven un calzado inapropiado, que quede grande, que no sujete el pie, incluso produzca daños, que lleve demasiado tacón. También que haya un mal acondicionamiento del hogar, que existan alfombras en el suelo, por ejemplo, que haya manchas o grasa y nos resbalemos. Y por último, otro ejemplo sería el deterioro del entorno público. Es decir, pues que haya alguna raíz del árbol que sobresalga, que haya un adoquín en mal estado y tropecemos, ¿vale? Eso ya no depende del propio individuo, sino del entorno que le rodea. Ahora vamos a ver algunas cifras para darnos cuenta de la magnitud del problema. Que sepamos que en España las caídas representan el 80% de los accidentes domésticos. Es un porcentaje muy alto, ¿de acuerdo? El 75% de las caídas suceden en personas mayores de 65 años. Es decir, cuanto más mayores nos hacemos, más nos caemos. Como hemos visto antes, nos podemos caer cuando somos niños o jóvenes, pero el mayor porcentaje es siempre a partir de los 65 años. Por lo tanto, el envejecimiento influye. El 30% de los mayores de 65 años se ha caído en el último año y el 40% de los mayores de 75. Atentos a la siguiente. Después de una primera caída, más de la mitad de las personas vuelve a caerse en menos de un año.
¿vale? Si no ponemos remedio, si no intentamos modificar el hecho por el que se ha producido la caída, antes del año más de la mitad vuelve a caerse. Son caídas ya a repetición que pueden tener consecuencias graves. Hay que buscar siempre la causa y atajarla. Y que sepamos también que un 10% de las caídas tienen consecuencias graves y un 20% necesitan de atención médica. ¿Vale? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias graves? Pues podemos tener hematomas subdurales por golpes en la cabeza o incluso fracturas de cadera. También debemos saber que a nivel físico el 90% de las fracturas de cadera, pelvis y muñecas en ancianos se asocia a caídas de bajo impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que el 90% de este tipo de fracturas, fijaros, prácticamente la totalidad, se deben a caídas del anciano desde su propia altura, ¿vale? No quiere decir que estén subidos a una silla, que se precipiten desde una escalera, no, directamente desde su propia altura. Pueden ser caídas en la calle, pueden ser caídas en el domicilio, ¿vale? Al tener alguna debilidad ya como puede ser artrosis, osteoporosis, el anciano se va al suelo y las fracturas de muñeca, de pelvis o de cadera son muy, muy frecuentes. Muy bien, ahora que hemos visto un poco las cifras y la importancia que tiene este problema, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir esas caídas. Tenemos un guión de 6 puntos que vamos a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Vamos a leer el guión. Lo primero sería adoptar una dieta saludable y una buena hidratación. Después sería controlar la ingesta de medicamentos, realizar actividad física, por supuesto, tener bien acondicionado el domicilio, en caso de ser necesario utilizar una ayuda técnica para la marcha y por último utilizar un calzado adecuado. Es decir, ¿podemos prevenir las caídas? ¿Qué pensáis? Pues se supone que por un lado, desde el punto de vista sanitario, se pueden prevenir con un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento y haciendo rehabilitación para poner fin a las causas. ¿Qué buscamos? Siempre buscamos la máxima independencia sin limitar el movimiento y la calidad de vida. ¿Vale? Después, por otra parte, si el entorno público, las calles, los parques, las aceras se encuentran en buen estado, habrá un menor riesgo de sufrir caídas en el exterior. De todas maneras, hoy nos vamos a centrar en lo que podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir las caídas, ¿vale? A ver qué factores podemos modificar desde nuestra propia experiencia. Bien, empecemos con la alimentación y con la hidratación. La ingesta calórica de una persona debe ser diariamente entre 1.800 y 2.200 calorías. En ningún caso nunca ser menor de 1.500 calorías, ni siquiera en personas mayores y que necesiten poco aporte energético, ¿de acuerdo? Nunca debemos bajar de ese número. ¿Cuáles son los aportes importantes de vitaminas a hacer? Zinc, calcio, selenio, vitamina B9, B12 y vitamina D. Vamos a ver esto. Que sepáis que si una persona mayor está desnutrida, tiene un mayor riesgo de sufrir mareos y de tener una fractura si se cae. ¿Por qué razón? Pues porque le faltará la grasa, la capa adiposa que protege y también un músculo que amortigüe y proteja esos huesos, ¿de acuerdo? Y además, si tenemos una debilidad ósea o osteoporosis, el hueso se fracturará de manera mucho más fácil. Las vitaminas que hemos visto, por ejemplo, el zinc lucha contra los efectos radicales libres. El calcio ayuda a la mineralización ósea. El selenio ayuda al mantenimiento de la musculatura. La vitamina B12 está muy relacionada con el sistema propioceptivo y del equilibrio. La B9 muy relacionada con problemas cognitivos y demencias. Y por último, se han realizado estudios que relacionan que la vitamina D es imprescindible para los huesos, afectando también a la fuerza muscular y al equilibrio. En los últimos estudios se dice que la prescripción por un facultativo de vitamina D, lógicamente en dosis correctas, puede disminuir las caídas en personas mayores de 75 años hasta un 19%. ¿Vale? Es un porcentaje bastante bueno. Entonces, que sepamos que la vitamina D está muy relacionada tanto con los huesos como con la fuerza muscular y el equilibrio. También debemos saber, evidentemente, que la hidratación es importantísima. Debemos estar todos los días entre 1,5 litros y 2 litros de líquido.
¿De acuerdo? Ya no hablo de agua porque hay personas mayores que les cuesta mucho beber agua, pues en invierno podemos hablar de caldos, en verano podemos hablar de zumos, limonadas, ¿de acuerdo? Todos los líquidos que se nos ocurran, evitando siempre los refrescos, por supuesto, y los zumos que contengan demasiadas azúcares, ¿vale? Pero la hidratación es muy importante. Muy bien, pues visto esto, pasamos al control de medicamentos. Que sepamos que los fármacos tienen una especial importancia como factor de riesgo en las caídas, bien porque tengan ellos mismos unos efectos secundarios que afecten al organismo, o bien porque interaccionen entre los medicamentos. Además, hay que tener en cuenta que el envejecimiento produce cambios que modifican la vida media del medicamento, pudiendo provocar respuestas inesperadas en algunos individuos, ¿vale? En las personas mayores hay algunos efectos de los medicamentos que no podemos conocer su alcance porque no hay estudios suficientes y, debido al proceso de envejecimiento, en cada persona reaccionan de una manera diferente, ¿vale? Nos debemos preguntar si hay caídas a repetición, si esta caída se produce siempre en la misma franja horaria. ¿Por qué? Porque en este caso puede haber un origen farmacológico por hipotensión, ¿vale? Podemos estar tomando algún hipotensivo que nos produzca este tipo de caídas. Entonces, si nos tomamos siempre la pastilla pues en el desayuno o incluso por la noche, cuando nos levantamos al baño podemos tener más riesgo de caídas. Los psicofármacos y los fármacos cardiovasculares, como hemos visto, aquellos que son para la hipertensión, nos pueden producir hipotensión, debilidad, vértigos, mareos, haciendo que sean más frecuentes las caídas. Hay estudios también que relacionan la ingesta de 4 o más medicamentos con un aumento en el riesgo de caídas. ¿De acuerdo? En personas mayores es muy frecuente tomar más de 4 medicamentos diferentes al día. Entonces, bueno, siempre hay que ver con el médico, valorar bien si realmente todos esos medicamentos son necesarios y podemos reducir algunos, ¿vale? ¿A qué deberemos prestar especial atención? Aquellas interacciones farmacológicas, a la automedicación, ¿de acuerdo? Nunca debemos automedicarnos. Todo aquello que tomemos, incluso los antidolores, lo que sea, debe ser prescrito en cada momento por un médico. Y mucha atención a los olvidos o a la repetición de dosis, ¿de acuerdo? Debemos prestar especial atención en las personas mayores a que tengan la medicación bien controlada y siempre en los mismos horarios. Pasamos al punto número 3, realizar actividad física, factor importantísimo para prevenir las caídas. ¿Qué tipos de ejercicio vamos a tener? Podemos tener el ejercicio aeróbico, aquellos ejercicios que son de fuerza muscular, aquellos que son propios para trabajar el equilibrio y, por último, grupos de estiramientos. Vamos a empezar describiendo el primero, el ejercicio aeróbico. Es aquel ejercicio de baja o media intensidad que tiene una cierta duración en el tiempo y en él trabajaremos sobre todo el sistema cardiovascular y pulmonar, ¿vale? Aquí es verdad que la musculatura también trabaja, pero al ser más alargado en el tiempo lo que buscamos es más resistencia, no un ejercicio tan intenso a nivel muscular, sino alargar en el tiempo para que el corazón y los pulmones trabajen, ¿vale? Ejemplos que tenemos, correr, que en el caso de las personas mayores, dependiendo de los casos, pero normalmente ya no está tan indicado por el impacto que produce. Nadar, que es muy recomendable, ¿de acuerdo? Y bien estupendo. Caminar, no hablamos de darse paseos, hablamos de caminar a paso ligero, ¿de acuerdo? Levantando bien los pies del suelo, balanceando los brazos. Debe ser caminar de calidad, ¿de acuerdo? Y por último, montar en bicicleta. Es un ejercicio buenísimo, no tiene impacto para las articulaciones y podemos tener un pedaleador, podemos tener una bicicleta estática en casa, ¿de acuerdo? Y al que le guste, pues por la calle, por supuesto. Es un buen ejercicio también. Esos serían los ejercicios aeróbicos que recomendamos. Pasamos a los ejercicios de fuerza muscular. ¿Para qué sirven? Sirven para tonificar y para fortalecer la musculatura, ¿vale? Hay estudios cada vez más que aseguran que hay una estrecha relación entre las caídas y la debilidad muscular. Aquellas personas que son sedentarias, ¿vale? Las personas mayores cada vez tienen normalmente menos salidas a la calle, se mueven cada vez menos y van perdiendo masa muscular, ¿de acuerdo? Toda esta masa muscular que perdemos lleva a las caídas.
Tenemos ejercicios muy sencillos, como podéis ver en esta diapositiva, en la que podemos hacerlos incluso sentados, ¿vale? Podemos hacerlos sentados en una silla, podemos hacerlos de pie, ayudándonos también de una silla, si el equilibrio no nos acompaña. En caso de que estos ejercicios nos resulten muy sencillos, ¿qué podemos hacer? Realizar más repeticiones. Podemos incluso incluir pesos o lastres en los tobillos, ¿vale? Para que trabaje un poco más a nivel muscular. O incluso podemos realizar diferentes variantes que conlleven una mayor dificultad, ¿vale? Ya no ayudarnos al apoyar en una silla, podemos hacerlo durante más tiempo. De todas formas, en nuestro canal de YouTube tenéis muchos ejercicios de diferentes niveles que podéis hacer para trabajar la musculatura de las personas mayores, ¿de acuerdo? Otro tipo de ejercicios que tenemos son los propios de equilibrio. ¿Qué podemos hacer? En casa podemos incluso caminar de puntillas, caminar de talones, desplazarnos de manera lateral, en zigzag, desplazarnos hacia atrás. Podemos trabajar el equilibrio de pie poniéndonos a la pata coja, poniéndonos en alguna superficie inestable como encima de alguna colchoneta con los ojos cerrados. Todo eso nos va a ayudar a que la propiocepción y el equilibrio esté mejor trabajado, ¿vale? Y el sistema nervioso esté estimulado. Son ejercicios muy importantes. De esta manera, cuando tropecemos en la calle, estaremos preparados para que el cuerpo de nuevo se reorganice, se equilibre y no nos vayamos al suelo. Y por último, en los grupos de ejercicios tendríamos los estiramientos. ¿Para qué sirven? Sirven para evitar lesiones, sirven para disminuir la rigidez muscular y articular, por supuesto para aumentar la flexibilidad y la capacidad de contracción del músculo. Se recomiendan hacer antes y o después del ejercicio, ¿vale? Por lo menos después es muy importante. Como veis ahí hay ejercicios muy sencillos que podemos hacer sujetándonos a una pared, con la ayuda de una silla incluso, y hay otros que podremos realizar sentados o tumbados, ¿vale? Muy importante los estiramientos también. De hecho, todo lo que hemos visto a nivel de ejercicio, estas 4 formas de trabajo, el aeróbico, la fuerza muscular, el equilibrio y los estiramientos, todos ellos son igual de importantes y de complementarios, ¿vale? No nos sirve de nada decir, bueno, yo estoy trabajando la prevención de caídas porque estoy caminando todos los días 1 hora o porque todos los días hago estiramiento, si no realizamos las otras acciones, ¿de acuerdo? Los 4 son complementarios entre sí y igual de necesarios. Muy bien, pasamos al punto 4, que hemos visto que era acondicionar el hogar. Vamos a empezar, por ejemplo, con el dormitorio. ¿Qué debemos buscar en el dormitorio? Siempre una buena iluminación, que tengamos la posibilidad de dar la luz desde la cama, por supuesto. El suelo debe estar libre de alfombras o que estas alfombras tengan antideslizante, pero recomendamos quitarlas por todos los medios, ¿de acuerdo? Debemos tener en la mesita muy cerca un teléfono con dígitos grandes, por supuesto la agenda de teléfonos o que los teléfonos más importantes estén registrados, ¿vale? Que solamente tengamos que pulsar una tecla para poder llamar. Las personas que contéis con teleasistencia, tener el botón cerca, ¿vale? Que podamos alargar la mano y cogerlo. La altura de la cama, lo ideal es que esté a unos 50-55 centímetros del suelo, que sea lo justo para poder apoyar bien los pies y poder levantarnos fácilmente. Si está demasiado baja, nos costará levantarnos y si está demasiado alta, no podremos apoyar bien las puntas y las plantas de los pies y nos resbalaremos al levantarnos, ¿de acuerdo? Así que la altura ideal es entre 50 y 55 centímetros. Y por último, podemos colocar una barra protectora, si fuera necesario. Nos podremos ayudar de ella para realizar los giros en la cama, para voltearnos, y además nos protegerá de posibles caídas durante el sueño. Muy bien, vamos a ver otra estancia muy importante como es el baño, ¿vale? En el baño hay que tener especial cuidado porque en el baño y en la cocina se producen muchas caídas domésticas. El interruptor en el baño debería estar fuera, para así cuando lleguemos poder dar la luz antes de entrar. Por supuesto, el suelo debe estar seco, que sea un suelo antideslizante, que no resbale. Y si puede ser que sea un baño bien amplio para poder realizar giros. Y sobre todo si necesitamos, por ejemplo, un andador para ir hasta él, por supuesto que nos entre el andador, podamos girar y entrar sin problemas. La grifería, lo ideal es que sea de tipo palanca o a presión, ¿vale? Hay que evitar las palancas giratorias porque pueden dañar las muñecas, ¿vale? Y además cierran peor y puede haber goteo de agua. Las cosas que más utilicemos de higiene, lo ideal es que estén al alcance,
para evitar agacharnos al armario de debajo del lavabo o aquellos armarios que tengamos colocados a gran altura. ¿De acuerdo? Así que todo lo que utilicemos de manera diaria, que podamos alcanzarlos sin agacharnos y sin tener que elevar los brazos y la cabeza demasiado. Lógicamente es mucho mejor tener una ducha que la bañera, en cuanto se pueda se debería cambiar. Si es necesario tendremos una barra de apoyo para salir y para entrar. También si necesitamos un taburete o una silla de ducha, ¿vale? Para poder hacerlo de manera cómoda y segura. El váter debe estar colocado a una altura de unos 50 centímetros, nunca más bajo para que nos sea más sencillo levantarnos. En caso de que sea bajo y veamos que nos cueste, lo ideal es comprar un elevador, ¿vale? Y si fuera necesario, también podríamos poner barras para ayudar a este funcionamiento, a poder levantarnos sin ayuda. Muy bien, y por último, la última estancia que vamos a ver de la casa sería la cocina. Igual que hemos visto con el baño, el interruptor debería estar fuera para poder dar la luz, que esté muy bien iluminada, que sea un suelo antideslizante, que esté siempre limpio, sin manchas, sin restos de grasas o aceites y sin ningún cable ni accesorio por el suelo, ¿vale? Mucho cuidado que aunque ahí esté el cable de la batidora, que esté el enchufe de la tostadora por ahí, nada, que esté lo más libre posible. Igual que en el baño, que la grifería sea tipo presión o de palanca, ¿vale? Evitando las giratorias. Los utensilios, cacerolas, sartenes, manteles, los cubiertos más utilizados a la altura óptima. Evitamos de esta manera guardar las cosas más usadas demasiado altas o demasiado bajas, ¿de acuerdo? Porque si nos tenemos que subir a un taburete cada vez que queremos coger la cazuela, pues tenemos un riesgo de caída importante. Si es amplia, lo ideal es tener la posibilidad de comer dentro de la cocina para evitar así desplazamientos con platos, con vasos, ¿vale? Que nos pueden dificultar y puede hacer que nos caigamos, sobre todo aquellas personas que lleven un bastón o necesiten algún tipo de ayuda, ir agarrándose un poquito a los muebles del pasillo para desplazarse. Lo ideal es poder comer en la propia cocina. En caso contrario, lo ideal es tener un carrito de ruedas para poder trasladar los platos, la cubertería, la comida. Es mucho más seguro, ¿de acuerdo? Si tenemos que desplazarnos hasta el salón, colocaremos todo en el carrito, nos apoyaremos en él e iremos deslizando hasta llegar a la mesa del comedor, ¿vale? Vale, pues esto sería todo en cuanto a acondicionamiento del domicilio. La otra estancia que podríamos tener sería, por ejemplo, el salón, ¿vale? O el estudio, pero al final sería un poco similar a la habitación que hemos visto. Tener siempre la teleasistencia o un teléfono cerca. Una buena iluminación, por supuesto, quitar todas las alfombras, no tener nada por el suelo, incluso si tenemos alguna mascota, por favor, la cama de la mascota, sus juguetes, todo en una esquina, que nunca estén rodando por la casa, ¿de acuerdo? Así que el salón podríamos comentar un poco lo mismo que en el dormitorio, que haya los menos muebles posibles, que tengamos espacio para girar, para estar cómodos, ¿de acuerdo? Pasamos a las ayudas técnicas de la marcha. ¿Qué vamos a tener? Si os dais cuenta aquí, vamos a empezar con los bastones. En la imagen tenemos 4 tipos de bastones diferentes, ¿vale? El primero es un bastón con empuñadura curva. Este tipo de bastones son poco estables, solamente nos serviría para tener una pequeña ayuda de equilibrio, ¿vale? Pero no tienen un buen agarre de la mano, por lo tanto no les recomendamos. El segundo, si os fijáis, tiene una empuñadura recta, así que este está más indicado. Tiene más fácil agarre. Y si os dais cuenta en el dibujo, tiene el regatón o la base de apoyo más grande. Estas bases las podemos encontrar en las ortopedias o en las farmacias y lo que nos hacen es dar una mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Podemos acoplarlas a cualquier tipo de bastón. El bastón número 3 que tenemos no se recomienda para la población en general, solamente estaría indicada para aquellas personas que tengan mucha pérdida de equilibrio y que solamente puedan usar un brazo y por lo tanto no puedan coger un andador. Sería el ejemplo de una hemiplegia tras un ictus, ¿vale? Hay pérdidas importantes de equilibrio, de masa muscular, pero hay un brazo que no podemos servirnos de él, por lo tanto necesitaríamos una base de apoyo más amplia con 3 o 4 puntos. Y por último tenemos la muleta, ¿vale? Que es estable y con buen agarre. También debajo del codo podemos usar una o dos en función de las necesidades de cada uno. Muy bien, pasamos a los andadores, que es otro tipo de ayuda técnica para la marcha.
para personas que ya necesitan un poquito más de ayuda, ¿vale? Si veis, tenemos 3 tipos diferentes, uno que no tiene ninguna rueda, otro que tiene 2 ruedas y el de 4 ruedas. Hay que preguntarse siempre antes de comprar uno o de hacerse con uno cuál se adapta a nuestras necesidades. Los andadores están indicados para artrosis, dolores, pérdidas de equilibrio más importantes que las personas que llevan un bastón, por supuesto, y para mayor debilidad muscular. El primero que tenemos, el que no tiene ninguna rueda, es muy estable, es útil sobre todo para interiores, ¿vale? Porque si no, al no deslizar en exteriores va a ser muy difícil llevarlo bien. Y hay que tener una buena fuerza en brazos porque para desplazarlo hay que levantarlo hacia arriba o bien ir moviéndolo en alterno con los brazos, ¿vale? Entonces, está muy recomendado para personas que tengan bastante debilidad muscular en piernas, pero necesitan una fuerza importante en brazos. Yo creo que de los 3 modelos es el menos utilizado, pero sí que hay ocasiones en las que es muy recomendable. El andador número 2, que es el que lleva 2 ruedas delante, es el más usado y es válido tanto para interiores como para exteriores. En exteriores es verdad que para caminatas largas cuesta más porque al final nos va frenando, ¿vale? Entonces lo recomiendo más para interior. Es muy estable, es muy fácil de manejar y podemos tener diferentes artículos, como veis aquí, complementos, como puede ser una bandeja, se le puede poner también una cestita, se puede uno sentar en el sillón que tiene acondicionado, ¿vale? Es el más usado. Y por último tendríamos el de 4 ruedas y como veis en la imagen este tendría frenos. Es muy útil para la calle y espacios exteriores, eso sí, requiere buena coordinación y reflejos, ¿vale? Hay que tener cuidado porque va bastante rápido, hay que saber cuándo hay que frenar, hay que tener mucho cuidado en los giros para no perder el equilibrio, ¿vale? Entonces para personas con una pequeña debilidad muscular y que necesiten por la calle una ayuda para tener y controlar más el equilibrio. Como vemos, pueden llevar cesta para llevar la compra o el bolso, ¿de acuerdo? Son muy útiles. En función de las necesidades de cada uno, elegiremos uno de estos 3 tipos de andadores. ¿Cómo se calcula la altura a la que debemos llevar el bastón o el andador? Bueno, en el caso de los bastones, lo ideal es que la empuñadura coincida con el hueso de la cadera, ¿vale? O con la muñeca cuando tenemos el brazo estirado, lo podéis ver en la imagen. En el caso de los andadores, la teoría es la misma, pero normalmente en la práctica los solemos llevar un poquito más altos para que la persona no se agache y no se apoye tantos en ello, ¿vale? Esto habría que regulárselo un poco a la altura de cada uno. Ya te os digo que la teoría es la misma, pero en la práctica siempre suelen ir un poco más altos que los bastones. En la otra imagen, como podéis ver, los bastones cuando les agarramos, lo ideal es que el codo se quede un poquito flexionado, unos 30 grados más o menos, ¿vale? Por último, vamos a ver el calzado que debemos llevar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el calzado para las personas mayores? Siempre deberíamos comprar los zapatos o las zapatillas al final del día. ¿Por qué razón? Porque los pies, sobre todo en verano, suelen estar más hinchados, ¿vale? Aquellas personas que retengan líquidos, normalmente es por la tarde-noche cuando los pies ya están más hinchados. Por lo tanto, si compramos unos zapatos por la mañana, nada más levantarnos, que las piernas están estupendas, los zapatos nos van a entrar sin problemas, pero nos pueden apretar mucho según va pasando el día, ¿de acuerdo? Así que lo ideal es comprarlos a última hora de la tarde. Siempre elegiremos calzado de piel, evitaremos las suelas que sean demasiado blandas y el calzado demasiado plano, ¿de acuerdo? Lo ideal es tener un poquito de cuña o un talón que no supere más de 4 centímetros. El calzado debe ir siempre cerrado por atrás, ¿de acuerdo? Incluso las sandalias o zapatos de verano intentaremos que agarren bien el talón y el tobillo. En caso de necesitar plantillas, también lo suyo es comprar un número más y que las plantillas se usen siempre, ¿vale? Si vamos a ir a comprar el calzado, lo ideal es llevar la plantilla y probárnoslo con la plantilla. Como hemos dicho, se deben evitar los tacones de más de 4 centímetros de altura y la cuña también es una buena solución, ¿vale? Normalmente cuando nos hacemos mayores también ya tenemos limitaciones en el tendón de Aquiles, nos cuesta más hacer la flexión dorsal del pie, ¿vale? Lo que llamamos como ponernos sobre los talones, eso nos cuesta más. Por lo tanto, un poquito de cuña para que vayamos más cómodos también está muy bien. Si nos cuesta agacharnos para atarnos los cordones, pues podemos optar por un cierre de velcro o incluso que tenga elásticos laterales,
¿vale? De esta manera nos será mucho más sencillo ser autónomos para meter o sacar los zapatos, sin tener que agacharnos, que además los cordones se pueden desatar y provocar caídas. ¿Vale? Esto sería todo en cuanto al calzado. Muy bien, pues ya llegamos al final. ¿Qué podemos resumir? ¿Qué hemos aprendido en esta charla? Pues vamos a ver los puntos más importantes, a ver con qué nos podemos quedar. Hemos visto que las caídas son un problema grave de salud en personas mayores de 65 años. Cuanto más edad tengamos, más probable es que nos caigamos y que sean caídas de repetición además y con mayores daños, ¿de acuerdo? Las caídas se pueden deber a diferentes causas y lo importante es que muchas de ellas son modificables, ¿vale? En la casa podemos quitar las alfombras. En cuanto al ejercicio, podemos poner de nuestra parte y estar en buena condición física para prevenir esas caídas. Podemos tomar aportes vitamínicos que nos ayuden a estar en forma y que nuestros huesos y nuestros músculos estén mejor. Podemos hablar con el médico y evitar interacciones entre los medicamentos, ¿vale? Todo esto podemos modificarlo. Luego habrá otros parámetros que no podamos hacerlo, pero los que podamos debemos tenerlo en cuenta y ver por nosotros mismos lo que podemos hacer. Como hemos visto, un buen estado físico es vital a la hora de prevenir las caídas, que esto nos quede muy claro, ¿vale? Si hay una idea de llevarse, es esta. Un buen estado físico, practicar actividad, hacer gerontogimnasia es muy importante para prevenir las caídas. La mayoría de las caídas son en el hogar, por lo tanto, acondicionemos nuestro entorno adecuadamente. Por favor, esto también lleva poquito tiempo y es muy importante. En caso de que sean necesarias, tendremos ayudas técnicas para la marcha que nos pueden facilitar el equilibrio y ayudarnos a caminar, ¿vale? Las personas mayores muchas veces son reticentes a llevar bastón, a llevar incluso un andador. Yo sé que no es algo fácil de aceptar, pero si es necesario por salud y para ir más seguros, lo deberíamos trabajar y hacer, ¿vale? Y por último, un buen calzado nos va a ahorrar tropiezos, ¿vale? El calzado adecuado que se adapte a nuestro pie, que vayamos cómodo con él, que nos sujete bien el tobillo y el talón, es importantísimo, ¿vale? Y por último, deciros que no esperéis a caeros para prevenir las caídas, ¿vale? Como siempre se dice, la mejor medicina es la prevención. Vamos a poner todos de nuestra parte, cada uno, como hemos dicho al principio, desde el punto de vista de los familiares, cuidadores, sanitarios y desde el propio punto de las personas mayores, para que las caídas sean cada vez menos frecuentes y no lleguemos a tener consecuencias, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su tiempo, espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis que tenéis muchos ejercicios en nuestro canal de YouTube de Fisiosenior y nos vemos en otro vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal. Gracias.